nosotros mismos no lo hagamos. Yo le pido que se esfuerce por estar ahí, no solo presencialmente, sino también ahí, aprovechando esa abundancia de palabra. Hoy le voy a hablar en el nombre de Jesús de este tema que le puse por nombre, la angustia en el hogar. Y quiero pedirle que me acompañe a Génesis capítulo 21, versículos del 9 al 11. Dice la Biblia: y Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a luz a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Y dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero juntamente con mi hijo Isaac. Y el asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Entonces aquí vemos que Abraham está súper angustiado porque no hay nada que pueda hacer. Es decir, hay un conflicto interno en donde vemos un problema entre sus dos hijos, aunque uno estaba pequeño, ¿verdad? Pero el más grande se está burlando del hijo del más pequeño. Y entonces, como es un matrimonio no tradicional, diríamos, ¿verdad? O sea, en este tiempo ya no existe ese tipo de hogares, porque ahí vemos, por ejemplo, que los dos son hijos de Abraham, pero solo uno es hijo de Sara o de Sarai. Y entonces, pero Abraham es el papá de los dos. Y entonces está en una situación en la que le pide Sarai que saque a Ismael de la casa. Y dice la Biblia que Abraham se angustia. Entonces hoy le quiero hablar de ese tema, de la angustia en el hogar. Hay cosas, hermano, que causan angustia, y usted tiene que saber que esa es una señal también del tiempo del fin. Y es que cuando el faraón se da cuenta que el pueblo de Israel está creciendo, que se está multiplicando, dice: bueno, pongámosles cargas pesadas a estos para afligirlos, no sea que estos en caso de guerra se unan a nuestros enemigos y se vayan de la tierra, y peleen contra nosotros y se vayan de la tierra. Entonces, de alguna manera, es una de las cosas con las que vamos a tener que batallar antes de irnos con el Señor, porque el Señor ya viene, hermanos. Yo no sé si usted de veras lo cree, y si lo cree, no solo, no es solo por decir amén, sino realmente de poner las barbas en remojo y decir: ok, ya viene. La pregunta es: ¿viene por mí o no viene por mí? Entonces, hermano, esto es delicado, ¿verdad? Y usted dirá: ay, pastor, ¿por quién lo está diciendo? Por el pueblo que pastoreo. El apóstol Pablo llega y le dice al pueblo que él pastorea: yo venía con vianda, pero no les pude dar vianda, sino que les tuve que dar leche otra vez. O sea que una de las cosas que Dios pone en el corazón de un pastor es el conocimiento del pueblo que pastorea. Tenemos, hermanos, que entender que la cercanía del Señor está a la vuelta de la esquina, pero que Él viene con una demanda hacia nosotros. Bueno, ya no voy a entrar en detalle de eso. Esa palabra angustia es la palabra yará, y significa desmayar. Es decir, hay cosas en el hogar que uno siente que lo hacen desmayar, que se le va el aire, que ya no sabe qué hacer. También dice que es ser domado con cualquier acción violenta. Y esta palabra es como extraña porque aplicársela a un ser humano es muy difícil. Pero yo me ponía a pensar en estos caballos salvajes que encuentran así en la naturaleza, y cómo los convierten en caballos ahora domesticados. Pero para eso, hermano, tienen que haber jinetes especializados que se monten sobre ellos y los humillen, que le hagan sentir al caballo la impotencia de no poderse quitar de arriba algo que los esté estorbando. Eso es la angustia, que uno, por más que intente, no se puede quitar eso ni de la cabeza, ni del corazón, ni del alma, y uno llega al momento que se siente domado por esa situación. Amén. También significa temer, el temor, hermano, que
que hay en los hogares a veces, ¿verdad? Por diferentes situaciones, eso se convierte en una angustia. Lamentarse, estar en apuros. Entonces, yo le quiero mostrar algunas causantes de angustia, que podría ser la razón del por qué de repente en nuestra casa podría haber angustia. Si usted en este momento dice, pues yo no tengo angustia en mi casa, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, pero en algún momento ha habido. Y entonces tenemos que escuchar la palabra, ya sea porque nos sirve para este momento o porque nos va a servir después. Entonces, mire pues, dice este texto, Deuteronomio capítulo 28, versículo 53. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. Fíjese que esta es una palabra muy dura, por eso traté de buscarle otra versión para que se entienda mejor. Y le puse esta palabra de Dios para todos. Y dice acá, el enemigo te sitiará y te hará sufrir. No tendrás de qué alimentarte. Y entonces te comerás a tus propios hijos, los cadáveres de los mismos hijos que el Señor tu Dios te ha dado. Hermano, esto de lo que nos habla es de una angustia que viene por las limitaciones económicas. Es que el que está en abundancia no conoce esta angustia, pero esta angustia tarde o temprano nos ha llegado a la casa. Momentos en que no sabemos qué hacer, hermano. Y esos momentos ponen en evidencia de qué estamos hechos. Le voy a hablar de mí por no hablar de usted, para que usted la entienda en el aire. Yo le he contado que en un momento de dificultad económica, yo pues andaba preocupado que no tenía dinero, y un día me encontré un billete en la calle. Yo dije, ay, qué bueno, gracias Señor, ¿verdad?, por este billete. Pero en el momento de necesidad, yo caminaba alrededor de 3 kilómetros, más o menos 3 kilómetros de donde me dejaba el bus hasta mi casa, 3 kilómetros, y entonces me iba así, mire, viendo para abajo a ver si encontraba un billete. Y el Señor me habló esas palabras que uno nunca olvida, hermano, porque Dios se las deja cinceladas en el corazón, y nadie le puede decir a usted que no fue Dios el que le habló. Y le dice, ¿y acaso Dios te dijo, hijo mío? No necesariamente así, aunque Dios habla así, pero a veces las puntaladas que Dios da en el corazón resuenan más que haberlo oído, aunque oírlo audiblemente es lindo, pero fíjese que a mí el Señor me habló y me dice, ¿por qué miras para el suelo cuando puedes ver para el cielo? Y entendí, hermano, que bueno, en mi caso me vi en una situación complicada económicamente, y lo que hice fue recurrir a lo que tenía a mi alcance aquí en la tierra. El primo, el amigo, el papá, el hermano, el vecino, todo el mundo. Y de último, si bien nos va, a Dios. Pero Dios lo que quiere es que lo veamos a Él, hermano. Dice la Biblia, en mi angustia clamé a Jehová y Él oyó mi clamor. Él lo va a oír en su angustia. Hermano, yo creo que a veces nosotros hacemos más tardado el proceso de angustia. Decía no sé si una hermana o un hermano hoy, de tantos que uno oye, ¿verdad?, en el retiro allá en Santiago, en Llamas. Está bonito ese retiro, hermano. Pero decía, a veces nosotros somos movidos por nuestros sentimientos.
Si en nuestros tiempos hubiera estado el pródigo, le hubiéramos mandado sanguchitos al pródigo. Pobrecito, sáquenlo de ahí. Y a veces, hermano, lo que Dios quiere no es que Dios haya provocado esa situación, sino que Dios la permitió para que aprendamos a verlo a Él, hermano. Mire, pues, le voy a hacer una pregunta que yo sé, ya sé cuál es su respuesta. ¿Quién es su proveedor? No veo a nadie que tenga tienda. ¿Alguien tiene tienda aquí? Bueno, que tenga tienda y que la atienda, pues. Tienda de por ejemplo, no vino hermana, no, ustedes no tienen tienda, pero bueno, cuando ustedes se quedan sin pollo, ¿a quién acude usted? Al proveedor de pollo. No va a llegar conmigo, pastor, no tengo pollo, ¿me puede dar unos pollos? Yo puedo ser de apoyo, pero no soy pollo, ni puedo darle pollos. Ella va al proveedor de los pollos. Y si Dios es tu proveedor, ¿a dónde vas a ir? Ahora no te vas a meter en mi garganta. Es que hace unos días se me metió un animal de la garganta, hermano. Entonces, hay algunos que tienen angustia en su casa por dificultades económicas. Te quiero decir que Dios está al tanto de eso. Tú eres un hijo de Dios, hermano. Ahora, Dios no va a dejar de aprovechar esa oportunidad. Es muy probable que Dios no la haya provocado. Probablemente hasta tú mismo la pudiste haber provocado. Pero dice Dios, ok, ya que estás aquí, aprovechemos. Te quiero enseñar que yo soy tu proveedor. Mire pues, hermano, ay, digamos que yo le doy a usted un billete de 500 pesos y le digo, vaya a Chedraui, ya mencioné el nombre, ¿verdad? A Soriana, a Neto, y tráigame un cono de huevos. Pongámoslo más lejos, allá a Soriana. Va a Soriana y compra un cono de huevos y le di 500 pesos. ¿Usted va, sí o no? Sí, va tranquilo. Pongamos otro ejemplo. Si yo le doy ¿cuánto costaba? ¿Sabes? Si yo le doy 95 con 50, 95 pesos con 50 centavos, y yo le digo, vaya, pero usted no sabe el precio, pero yo sí. Yo le doy eso. Pregunto, ¿usted va con la misma seguridad que fue cuando yo le di los 500 pesos? ¿Por qué no? Si yo le estoy dando exactamente lo que cuesta. Porque usted dice, a ver si me va a alcanzar. Y ahora vengo yo y le digo, hermano, vaya a traerme un cono de huevos, pero no le doy nada. Ahí se la pongo más complicada. Peor si usted no tiene. Hermano, no siempre Dios provee en abundancia. No porque Él no tenga, sino porque Él quiere saber si tú realmente dependes de Él. Es que, hermano, fácil es leer la Biblia y decir amén, yo lo creo. Cuando te toca vivir a ti, ahí tú ves si de veras crees o no crees. Entonces, esta angustia puede ser que esté en algunos hogares, las limitaciones económicas. Voy a saltarme a otro punto, pero solo quiero que lo tengas presente ahí. Dios está atento a esa situación. Pero la pregunta es, ¿hace cuánto fuiste delante de Dios? ¿Y cuántas veces lo haces? ¿O crees que como está escrito en la palabra Dios lo va a hacer? Sí, Dios lo va a hacer, pero el que va a sufrir más de la cuenta eres tú. Porque el ir delante de Dios te va a hacer morir. Y ahí el Señor, aunque no te dé el dinero, te va a dar la tranquilidad de que Él está en el asunto. Sigamos, veamos otra. Solo aquí, antes de irme. Un ejemplo. La viuda de Sarepta. Tú te podrías imaginar la angustia que tiene esa mujer, que lo que tiene solo le alcanza para una comida.
Hermano amado, yo no sé si tú te animarás a contarme alguna experiencia, pero al menos solo que tú, no sé si alguien se anima a decirme así, pero siendo realista, ¿en cuál ha sido el momento de mayor aflicción en cuestiones económicas que ha tenido? Que Dios ya lo sacó porque lo miro gordito. ¿Que me podría decir, mi hermano, cuando yo tenía tanto, cuando yo vi tal cosa? ¿Alguien podría decirme algo así? No, no quieren hablar. Va, está bien. Ok. Entonces, la viuda de Sarepta estaba angustiada porque se iba a morir. Pero ¿y sabe qué? Está lindo el Señor porque Dios ya tenía todo controlado. Pero lo que estaba viendo es, vamos a ver si esta mujer que yo he preparado para este tiempo, vamos a ver si da la talla. Y encima que le queda un último poco para solo para comer ella y su hijo. Viene, yo creo que se le había terminado el gas porque andaba buscando leña, ¿va? Pienso yo. Dice Dios, vamos a ver, porque ella está angustiada, pero no tan angustiada porque todavía tiene una comida. Entonces viene el Señor y le manda al profeta y le dice, mira, quiero que me des de comer. Hermano, una pregunta: si ella solo iba a comerse una comida, la última comida, y después se iba a morir, ¿qué diferencia había a dar eso al Señor? Pregunto, ¿hacía mucha diferencia? ¿Cuánto tiempo de diferencia iba a ser? Pues lo de una comida a otra, tal vez horas. Y sin embargo, hermano, eso le estaba impidiendo a ella depender de Dios. Y Dios lo que quería es, aprende a depender de mí. Cuando tú aprendas a depender de Dios, aunque este tipo de situaciones vengan, ya no te vas a angustiar, porque vas a saber que Dios vela por ti. Entonces, angustiarse podría ser una señal de que aún no dependemos totalmente de Él. Lo que te he comentado, a veces cuando decimos el pastor vive por fe, y amén, eso yo lo recibo, que así sea. ¿Y tú vives por fe? Ah, no, hermano, yo tengo que trabajar. Si yo también trabajo, yo tengo que trabajar. Si no trabajo, no como. Ahí está el problema. Tenemos que aprender a depender de Dios. Hermano, entonces ¿qué? Ahora no trabajo. No, trabaja, pero ponga a Dios como tu proveedor principal. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces sigamos. Mira Nehemías capítulo 9 versículo 37. Y su abundante fruto es para los reyes que tú pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados, los cuales dominan nuestros cuerpos y nuestros ganados como les place, y en gran angustia estamos. Hermano, aquí vemos una angustia que viene por no poder disfrutar del fruto de nuestro trabajo. Aquí no es que no tengan dinero, aquí es que trabajan duro, que se esfuerzan, pero no pueden disfrutar de eso. Hermano, qué tremendo. ¿Te acuerdas de Gedeón? ¿En qué momento de la historia de Israel surge Gedeón como un juez? ¿Quién se recuerda? Llegaban en el tiempo de la siembra. Hermano, ni siquiera les dejaban sembrar. Se llevaban la siembra, se llevaban los frutos y se llevaban lo que tenían almacenado. Todo se lo llevaban. Pero ojo, ¿cuándo llegaban? Para el momento de la siembra. Y yo sé, hermano, que algunos tal vez dirían: pastor, ¿y usted va a hablar de eso que habla ahorita? Porque él ya sabe de lo que voy a hablar, ¿va? Y sí, voy a hablar de eso. ¿Sabes cómo el enemigo te puede llevar a esto? Impidiéndote sembrar. Si él cierra tu mano para que tú siembres, tienes que saber que no vas a poder disfrutar del fruto de tu trabajo, porque se te presentó un madianita. Vaya,
¿Cuándo llegaba Sansón delante del pueblo de Israel? En el momento de la ofrenda. Santo Dios. Goliat, en el momento de la ofrenda. Ay, hermano, gracias a Dios Goliat aquí no se presenta porque yo ofrendé. Eso no lo sé. Tú sabrás cómo ofrendaste, cómo tú sembraste. Eso solo tú lo sabes. Yo lo que te sé decir es que los enemigos del pueblo de Israel se le presentaban a la hora de la siembra. ¿Por qué? Porque si les impedían sembrar, les botaban todo, hermano. Toda su esperanza se iba. ¿Qué iban a cosechar si no sembraban? Esto es terrible. ¿Sabes en la actualidad cómo lo podríamos ver esto? Las deudas. Hermano, las deudas tienen la capacidad de hacerte que no disfrutes del fruto de tu trabajo. Por eso te voy a decir una cosa: si tú tienes deudas, paga lo más rápido que puedas. Paga, pero así. ¿Por qué? Porque si no, las deudas y el espíritu que se mueve alrededor de las deudas te va a hacer pedazos. ¿Quién tiene tarjeta de crédito aquí? Para que me la preste, ir a algún lado. Miren pues, las tarjetas de crédito tienen una forma de pago que se llama pago mínimo. ¿Sí has escuchado de eso? Por ejemplo, ¿cuál es la forma correcta de utilizar una tarjeta de crédito? Es esta. Tú tienes dinero en el banco para pagar la estufa que vas a comprar con la tarjeta, pero tú vas y pagas con la tarjeta, pero el dinero lo tienes ahí en la cuenta. Y entonces te aprovechas de los 60 días que más o menos da la tarjeta de crédito para pagar, pero ya tienes el dinero ahí y la pagas. Eso es usar sabiamente una tarjeta. Si tú compras con la tarjeta y no tienes dinero, desde ahí estás mal. Ahí hay un problema, porque estás sacrificando tu futuro. Pero las tarjetas tienen algo que se llama pago mínimo. ¿Qué te dice la tarjeta? Mire, con nosotros le va bien, compre la estufa. La estufa, ¿cuánto vale una estufa? 5,000 pesos. 5,000 pesos. Y pague 50. ¿Qué le parece? Buen negocio, ¿verdad? Lo que no le dicen, hermano, es que las tarjetas de crédito, cuando usted paga esa cantidad, por algún vacío en la ley, le pueden cobrar intereses que usted jamás pagaría esos intereses con un préstamo. Por ejemplo, si a usted le dicen, mire, le damos un préstamo con una tasa de interés del 7%, usted dice, está bien. Una tarjeta de crédito le puede cobrar 30-40% solo por eso. Y usted dice, ay, pero yo pensé que era un beneficio. No sacrifiques tu futuro por un préstamo, porque si no, hermano, ese préstamo te va a quitar el sueño después. Y si tú dices, hermano, ¿y cómo pago? Pues ve con tu proveedor, hermano. Ve con el Señor y dile, papito, debo esto, esto y esto. Perdóname que me metí a deudas, pero ya me metí. ¿Qué hago? Pues ya la solución te la estoy dando, paga. Y entonces Él te va a proveer. Pero cuando te lo dé, no vas a decir, bueno, entonces voy a invertir esto. No, es para pagar, para que la angustia se aparte de tu casa. Amén. Entonces, segundo punto, ¿cuál era el primero? Necesidades económicas. Segundo punto, no disfrutar del trabajo de nuestras manos. Si tú has estado trabajando duro, es más, tú miras que ingresa, pero no le hayas fruto, ahí se te está yendo por algún lado. Bueno, sigamos. Salmo 116:3. Los lazos de la muerte me rodearon y los terrores del Seol vinieron sobre mí.
angustia y tristeza encontré. Hermano, otra de las cosas que puede estar causando angustia es algún problema que te haga sentir la cercanía de la muerte. Tú sabes que hay gente que vive mucho tiempo con cáncer sin enterarse que tiene cáncer y que vive normal, y solo se entera que tiene cáncer, hermano, se viene para abajo. Eso tiene sus razones, porque el alma tiene peso, hermano. Tal vez hay alguien aquí que le salió un su granito por aquí. Dice, ay, peor si ese. Mira, hermano, ¿quién es tu sanador? El Señor. ¿Por qué no vas delante de Él? No pienses, ay, esta enfermedad sí va a acabar conmigo. No. ¿Y por qué? Si tu vida está en las manos del Señor. Si tú te vas a ir de la tierra es porque Dios así lo quiere. Pero no te dejes angustiar por esas cosas. Y si te están angustiando, tal vez ni siquiera eres tú, sino que es un familiar. Yo te tengo que decir, mucho tiempo has estado esperando. Ve delante del Señor. Mire, hermano, el miércoles, yo no sé si los que estaban aquí lo sintieron, hermano, pero aquí pasó algo el miércoles. Yo estoy seguro de eso. Hermano amado, si el miércoles tú creíste la palabra que había sanidad, y del miércoles para hoy han venido pensamientos, no, de plano, todavía me truena la rodilla, todavía no sé qué, esos son pensamientos de duda que quieren apartarte de la fe. Tienes que creer. Tienes que creer. Esa fue una palabra que venía de parte de Dios. Amén. Entonces ya no es de pensar, Señor, ¿cuándo empieza el avivamiento? Ya estamos, hermano. Ya estamos en eso. Lo que pasa es que Dios el avivamiento primero lo empezó en nosotros, o lo está empezando en nosotros. Pero tenemos que entender que una de las cosas que causa angustia en la casa son las enfermedades. Pero tenemos que aprender a acudir al que es médico de médicos, hermano. Primero a Él. Si tú ves a una persona que con el mismo problema, si tiene una pastilla en su casa, no se asusta, pero si no la tiene, se asusta, esa persona no ha aprendido a depender de Dios. Depende de la pastilla, no de Dios. Amados hermanos, que el Señor nos dé la fe suficiente para creer que Él nos va a sanar, que nos puede sanar y que no es ajeno a esas enfermedades que nos están pasando. Amén. Bueno, te voy a dar un ejemplo. ¿Te acuerdas tú de aquel rey de los amalecitas, que era el rey Agag? Este rey fue al que perdonó Saúl cuando Dios le dijo, mira, Amalec, cuando el pueblo de Israel iba rumbo a Canaán, se le puso enfrente y no los dejó pasar. Y entonces le dijo a Saúl, quiero que los mates a todos, que los destruyas. Dios le está hablando. Y viene Saúl y mata a un montón de gente, pero deja vivos animalitos y deja vivo al rey. Y él se inventa una excusa después para decir que los animalitos son para ofrendarlos al Señor y toda la cosa. Pero lo que llama la atención es que le perdona la vida al rey. Y entonces cuando llega Samuel le dice, ¿qué hiciste? Una cosa tenías que hacer y no la hiciste bien. No, dice, pero yo sí destruí a los amalecitas. Oigo ¿cómo se dice? El mugir. Oigo la bulla, el bramido,
la bulla de los animales ahí. Y otra cosa, se dan cuenta que tiene escondido a Agag. Y entonces viene Samuel y enojado, hermano, manda a traer a Agag para matarlo. Pero lo que me llama la atención es lo que dice el rey Agag. Dice, cuando se lo llevan, dice, ya pasó la amargura de la muerte. Él creyó de veras que lo habían perdonado. O sea que cuando a él lo iban a matar, él se angustió. Porque, hermano, la muerte trae angustia. Algunos ya hemos pasado por episodios, hermano, donde hemos llorado. Incluso, hermano, a veces hasta nos despedimos, ¿verdad? Porque sentimos que ya no la vamos a contar. Pero tenemos que entender, hermano, que Dios ha invertido suficiente en nuestra vida como para desampararnos y dejarnos ahí tirados. Tú tienes un propósito que cumplir en la tierra. Y una enfermedad no va a hacer que tú no cumplas ese propósito. Hoy contaba un profeta ahí en ese evento. Y él contaba que ya incluso le habían quitado muchos órganos, ¿verdad? Porque tuvo un cáncer. Y él decía algo así, entiendo yo, que se comió un pedazo de pastel. Él fue, ¿verdad? Y que lo llevaron al hospital de urgencia. Y como que llegó un momento que como que no salía del hospital. Y dice, pero ¿por qué no se ha sanado? Algo así entendido, porque el de lejos lo estaba escuchando. Y lo que pasa es que solo el hecho que él estuviera en el hospital estaba haciendo que los enfermos se sanaran. Hermano, Dios va a usar incluso tu enfermedad para bendecir a otros. Amén. No los veo convencidos, hermano. Padre, dame la capacidad de convencer a mis hermanos. Ok, sigamos, veamos Isaías capítulo 9 versículo 1. Pero no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Entonces, ¿qué provocaba angustia? El desprecio. Hermano amado, mira, a veces uno se entera de cosas que uno dice, estamos en pleno siglo XXI y hay gente pensando en eso, ¿verdad? Ahí está la pobre mujer angustiada porque el hombre quiere un hijo varón y solo mujeres, ¿verdad? Y le digo algo, quien determina el sexo es el hombre. O sea que si la mujer no ha tenido niñas, es porque el hombre en su genética pues solo trae para tener hijos. Pero ahí viene la angustia sobre ella de que si no le doy un hijo a mi esposo, que se va a buscar otra, me va a cambiar por 2 de a 15. Hermano, a veces uno dice angustia por gusto, ¿verdad? La ignorancia es tremenda, hermano. Pero volteemos la tortilla, porque si la ponemos de un lado se va a tostar y aquí va a quedar cruda, ¿verdad? Mire pues, ¿y qué tal de aquellos casos en donde a ella no le parece suficiente lo que él gana? Pero si eso es lo que gana, ¿qué va a hacer él? El pobre se levanta a las 2 de la mañana, está tanto echándole flores, ¿verdad? Se levanta temprano, va a trabajar, se esfuerza, es un buen empleado, pero lo que le pagan es lo que le alcanza. Y ella presiona y presiona que no es la vida que ella esperaba tener. Sí, pero no es una razón para que él esté angustiado. Se queda sin trabajo. ¿Y qué va a hacer pues? Lo que sí no tiene que hacer es quedarse en la casa. Tiene que ir a buscar. Pero cuando eso suceda, mejor se van los dos. Ay, hermano, que el Señor nos ayude.
Porque hay desprecio en la casa. Y a veces se dice, se manifiesta ese desprecio. ¿No ha escuchado esa expresión usted? Razón tenía mi mamá, razón tenía mi papá. Ahí se le manifestó que hay un desprecio en el corazón por la persona con la que vive. Tenemos que sacar el desprecio de la casa, hermano, para que se saque la angustia también. Otra es que a veces, pues por un problema médico, a la chica le quitaron la matriz. Y el chico ya sabía que eso había pasado. Y aún así se casan. Pero ya tienen 5 años de casados. Y viene él y, no, es que yo necesito un hijo, así que tú no me sirves. Ya la está angustiando, hermano. Eso es crueldad, hermano. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Ahora tantos niños que necesitan ser adoptados, hermano. En verdad. Pero no se debería adoptar solo para cumplir el berrinche de alguien, ¿verdad? Porque si vamos a hacer la vida imposible a un niño, mejor que el niño se quede donde está, hermano. Creo que está mejor. Hoy hay gente, que no voy a decir quiénes, pero del mismo sexo, adoptando niños. Hermano, qué vida más desventurada le van a dar al pobre niño. Perdone que lo diga así, pero es la verdad. Un niño que va a crecer viendo a sus compañeritos que tienen papá y mamá, y él tiene a papá y a meme, ¿verdad? Lo que sea, pero no tiene realmente lo que debería tener. Mire esto, ya voy terminando. Yo quiero ministrar esta palabra, hermano. Isaías capítulo 15, versículos del 5 al 6. Mi corazón clama por Moab, sus fugitivos se extienden hasta Zoar y Eglat Celicilla, y suben la cuesta de Luhit llorando. Ciertamente en el camino a Horonaim dan gritos de angustia por su ruina, porque las aguas de Nimrim se han agotado. Ciertamente la hierba está seca, la hierba tierna ha muerto, no hay nada verde. ¿Qué causa angustia? Quedar en ruinas, hermano. Cuando todo florece, todo está bien, hermano. Hermano, una pregunta: ¿usted conoce algún caso en la Biblia de alguien que lo haya tenido todo y de repente se quedó sin nada? Entonces ahí está. Todos me dijeron Job, ¿verdad? Yo a veces le digo al Señor: Señor, lo que sea menos la prueba de Job, digo yo, porque qué tremendo, hermano. Pobre Job, hermano, todo angustiado, y encima de eso le sale su mujer. Perdone lo que voy a decir, pero eso no lo voy a decir yo por iniciativa propia. Ya lo escuché, pero lo voy a dejar a usted que lo diga mejor, porque usted me mira así. ¿Qué cree usted que iba a decir ahorita? ¿Ah? ¿Por qué no le quitaron también a la esposa? Porque era la última prueba que él iba a tener que pasar, hermano. Ver a su propia esposa, a su uña, porque él era la mugre, ¿va? A su ayuda idónea, decirle, insiste. ¿Cuáles son las palabras que usa? Sí, pero antes, ¿alguien se recuerda? Con que se me olvidó, si usted tampoco se lo sabe, ¿verdad? Pero como que le dice al Señor: insistes en tu integridad, vas a seguir en eso, maldice a Dios y muérete. ¿No será, hermano, que ella había maldecido a Dios antes? Lo tremendo
es que Dios después le restituye todo a Job. Y fue a través de la esposa, porque los hijos que tuvo fue a través de ella. Entonces, hermano, la angustia por quedar en ruinas, eso es fatal. Mire, tan bonito que se oye, yo no tenía nada y Dios me lo dio todo. ¿No le gustaría contar la historia al revés? No tenía nada y Dios me lo quitó todo. No, hermano. Pues ahí dice en Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Hermano, pero eso se dice fácil. Pero a veces ni siquiera nos lo quita, sino nos lo pide. Hermano, una pregunta: ¿qué tan lejano cree usted que está que a usted le pidan lo que le pidieron a Abraham, que fue a Isaac? ¿Qué tan lejano cree que está? Eso está cerca, hermano. Una pregunta: ¿a usted le están probando su fe? El final de la prueba es ese. Así que prepárese. Voy a tener que matar a mis hijos. No se me ponga dramático. No es eso. Pero los va a tener que entregar. Ahí usted va a ver si de veras cree que lo que tiene Dios se lo dio. Si usted es capaz de decir: ok, Señor, aquí está. Porque entregar a la suegra es fácil, ¿verdad? Pero lo que uno ama, hermano, eso no es fácil. Que el Señor nos ayude. Si tú estás en ruinas, si tú dices: no, yo estoy desarmado de una vez, que lo siento, pero en medio de eso está el Señor y Él te va a sacar de eso. Solo no dejes que la angustia acabe contigo. Ya voy terminando. Dame un poquito más de tiempo. Ya te voy a dejar ir a dormir a tu casa. Génesis 42, 21. ¿Por qué se? Entonces se dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Yo ahorita no te quiero hablar de la angustia de José. Te quiero hablar de la angustia de los hermanos de José. Ayúdame a predicar. ¿Por qué vino la angustia de José, de los hermanos de José? Solo uno, hermano. ¿Por qué vino la angustia sobre los hermanos de José? ¿Cómo? No. En ese momento. Lo que sí, la angustia realmente los hermanos de José es porque les iba a tocar que pagar las consecuencias de sus propios actos, de lo que ellos habían hecho. Ellos vienen y le hicieron una injusticia a José. Y ahora, hermanos, ahí dice, mire, entonces se dijeron el uno al otro: verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. ¿Por qué vino la angustia? Porque ellos le causaron injustamente la angustia a su hermano. ¿Sabes qué provoca angustia? ¿Y por qué puede ser que haya angustia en nuestra casa? Porque tal vez hicimos algo y estamos pagando las consecuencias. Es que mire, hermano, cuando hablamos de la angustia de José, tal vez dirán: sí, Señor, me hicieron injusticia. ¿Y no será que nosotros hicimos alguna injusticia? ¿No será que nosotros hicimos algo? ¿Qué ejemplo te pongo, pues? Aquí veo a varios maestros. Solo es un ejemplo.
ni es una invitación para hacerlo, ni lo estoy describiendo, solo estoy diciendo. Digamos que tú tuviste un problema en el pueblo con una persona y te enojaste mucho, pero no pudiste hacer nada contra esa persona. Quisiste, pero no pudiste. Pero tienes en la escuela al hijo y tú le das clases. Y entonces vienes y dices, ok, voy a reprobar a este chamaco. De todas maneras, ha faltado varias veces. Pero si fuera otra persona, no lo reprobarías. Dices, lo voy a reprobar. Y en efecto, el otro año, el niño repitiendo el año. Nadie se da cuenta de que fue por eso. Nadie. Al tiempo, viene un problema a la casa. Fuertísimo. Y tal vez uno llega delante de Dios y dice, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y de pronto viene la revelación. Por la forma como actuaste con este niño. Pero es que la mamá se lo merecía, lo que sea, pero fue injusto. Es que tengo un montón de ejemplos aquí, pero si los digo, ahí sí se van a ver muy identificados, ¿no? Aquí me agarré de los maestros porque la mayoría son de confianza y van a decir, la mayoría va a decir, nosotros ya no estamos dando clases, ¿verdad? Y con Abby me pongo a cuentas después. Pero, a ver, hermano, tenías a un empleado en casa y lo trataste mal. Ya eso fue hace 40 años, ya ni está la persona hasta triunfó en la vida, se graduó, es universitario y toda esa persona, ¿verdad? Ya no tiene nada que ver contigo. Pero delante de Dios quedó como una deuda. ¿Sabes a quién me recuerda? ¿Tú te recuerdas de Simei? ¿Sí saben quién es Simei o no? Qué bueno que no me hacen así porque les voy a preguntar quién es. Mire pues, Simei era aquel que cuando iba David, él se lo encontró en el camino y lo empezó a maldecir. Y no solo lo maldecía, sino que agarraba piedras y polvo y se los tiraba a David y a sus soldados. Ahí fue donde el principal de los soldados de David le dijo, bueno, señor, aquí sí, solo da la orden y nos lo despedazamos ahorita. Y David dijo, no, porque yo no sé si Dios fue el que le permitió a él maldecirme. Mire qué pensamiento de David, ¿verdad? Sin embargo, cuando casi se está muriendo, en las últimas palabras de David, manda a llamar a Salomón y le dice, mira mi hijo Monchito, ¿te acuerdas de Simei? Sí, papá, me recuerdo, me han contado la historia también. Ok, ¿te acuerdas que yo lo perdoné? Sí, y toda la gente habla que tú eres bien misericordioso. Ok, tú no lo vas a perdonar. O sea, yo no, el acuerdo fue mío. Yo a él le dije que lo iba a perdonar, pero contigo es otra cosa. Él realmente fue una piedra en el zapato para mí durante toda mi vida. Y entonces vino Salomón y fue a hablar con Simei y le dice, mira Simei, no se nos ha olvidado, ya cuando era rey, ¿verdad? No se nos ha olvidado lo que le hiciste a mi papá. Así que yo te voy a dar una oportunidad. Yo te voy a pedir que construyas una casa en Jerusalén y que no salgas de ahí por el resto de tu vida. Quédate ahí en tu casa. Le dio arresto domiciliario, cadena perpetua en su casa. Y vino Simei y dijo, me parece buena oferta, muchas gracias por la oportunidad, porque sí soy consciente de lo que hice. Ok, y entonces se fue. Pero un día dice que dos criados de Simei se escaparon. Y él, no sé, la ambición, no sé, porque él podía contratar a otros, ¿verdad? Se fue detrás de ellos y le informaron a Salomón. Y entonces Salomón vino y le dice, ok, llámelo. Y lo llamaron. Simei, ¿no te dije yo que te quedas en tu casa? Porque si no te quedas te iba a matar. Y él va, ¿verdad? Sí, tú me dijiste, ok. Y sí sabes que tengo palabra, ¿verdad? Por cierto, lo mandó a matar, hermano, en ese ratito. Mandó al mero del ejército, Joab creo que era, no me recuerdo.
Lo mandó, mátalo. Y lo mató. ¿Qué veo ahí? Las consecuencias de los actos. Hermano amado, tenemos que revisar el campamento, porque a veces no encontramos la razón porque estamos buscando en el lugar equivocado. A veces tenemos que ir delante del Señor, no decirle: Señor, ¿por qué me está pasando esto? Sino llegar: Señor, hice algo yo para que esto me pasara. Y así como aquel rey pidió el libro de las memorias para recordarse de Mardoqueo, así tú también pide el libro de las memorias. Señor, trae a mi memoria cualquier pecado, cualquier injusticia que yo haya hecho, porque nuestra alma esas cosas las olvida. Lo que no olvidamos es lo que nos hace, pero lo que hacemos sí lo olvidamos, hermano. Porque puede ser que lo que esté sucediendo en la casa sea como consecuencia de algo que yo hice en el pasado, y por eso hay angustia. Amén. Los miro muy serios, así que voy a terminar con este texto. Mire, Lucas 2:48. Cuando sus padres le vieron, se quedaron maravillados, y su madre le dijo: hijo, ¿por qué nos has tratado de esta manera? Mira, tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia. Yo ahorita no le quiero hablar de la angustia de José y de María, o de María José. Yo le quiero hablar de lo siguiente: ¿cuándo terminó la angustia de María y José? Cuando se encontraron con Jesús. Ahí se terminó la angustia. ¿Por qué tenían angustia? Porque habían perdido a Jesús. Hermano, la angustia que tú tienes va a desaparecer cuando te encuentres con Jesús. Y Él está aquí. Él está aquí para decirte: hijito, ¿estás angustiado? Confía en mí. ¿Estás angustiado? Ven a mí, llora delante de mí. Ven, expón tu causa delante de mí. Jesús puede quitar toda nuestra angustia. ¿Te gustaría ponerte de pie, por favor? Yo te quiero invitar. Yo no sé, tal vez no usé las palabras adecuadas, pero de todas maneras yo sé que Dios te habló, porque Dios así es de fiel. Usó a un asna. ¿Qué le impide a Él usar a cualquiera? Así que la palabra que yo en resumen tengo para ti es: toda angustia se va de la casa cuando Jesús llega. Haz de Jesús tu provisión, haz de Jesús tu defensa, haz de Jesús tu sanador, haz de Jesús tu perdonador. Que Jesús sea el centro en tu casa. Cierra tus ojitos, por favor. Si viniste angustiado, presenta delante del Señor tu angustia. Aprovecha este momento y dile: Señor, ya entendí por qué me hablaste de esto hoy. Y es que yo tengo angustia por este dolor que tengo en tal parte de mi cuerpo, por esta enfermedad. Yo tengo angustia por esto que le está pasando a mis hijos. Yo tengo angustia por el dinero, porque no me alcanza. Yo tengo angustia porque pareciera que lo que yo tengo lo he hecho en un saco roto y no pasa nada. Siempre estoy a 3 menos cuartillo. Presenta tu angustia delante del Señor. No escondas delante del Señor tu angustia, porque Él ya la conoce. Preséntala. Tómate unos segundos. Si no hay angustia en ti, no hay angustia en tu casa, gloria a Dios. Pero si hay algo que te esté angustiando, preséntalo. Y ya que lo presentaste, dile:
dile: Señor, yo te necesito a ti. Mucho tiempo he caminado confiando en mis fuerzas, confiando en mi capacidad, confiando en mi salud, confiando en la medicina. Mucho tiempo he confiado en mí mismo. Mucho tiempo he confiado en lo que tengo, pero quiero aprender a confiar en ti. Encuentra a Jesús y va a desaparecer la angustia. Tú no tienes idea, tal vez, de lo que hoy está pasando contigo, porque eso que tú le estás presentando al Señor como angustia, Él lo está tomando y lo está sacando de tu vida. Yo vengo pronunciando una palabra de bendición para tu vida. Que se vaya la angustia de tu casa. Que desaparezca la angustia. Y que Jesús se siente en el centro de tu mesa. Que Él sea tu esperanza y tu refugio. Que sea tu sustento y tu ayudador. No puedo terminar sin decir algo. Ahí con tus ojos cerrados. No te cierres a pensar que nunca le has hecho mal a nadie. En lugar de eso, pregúntate: ¿habrá alguien a quien yo le haya hecho algún mal? ¿Habrá alguien que con razón pudiera decir que yo le hice algo malo? Y va a venir la revelación. Papito lindo, hoy presentamos toda angustia delante de ti. Y queremos rogarte que tú traigas de esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa paz que va a prevalecer sobre la angustia. Esa paz que me va a hacer sonreír en medio de la prueba. Esa paz que me va a hacer ver la provisión en medio de la escasez. Esa paz que me va a hacer sentir perdón en frente de mis angustiadores, de mis adversarios. Esa paz que acaba, que aplasta la angustia. Bendeciré al Señor, Dios de mi salvación. Él ha sido tan bueno para mí. Bendeciré al Señor, mi Rey, mi Salvador. He puesto mi esperanza en Él.
siempre son tus misericordias. Pero Padre, ayúdanos a que se nos revele, Señor, o abre nuestro entendimiento espiritual para entender lo que dice tu palabra, que a ti echemos toda angustia, Padre, porque tú nos harás descansar, tú harás descansar nuestras almas, tú nos harás descansar de todo, Padre, pero que nosotros lo entreguemos a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a entregar toda cosa que nos angustie, todo aquello que nos preocupe, Señor, lo entregamos ante ti, Padre, y pon de tu paz en nosotros, que esa paz, que ese amor, que sobrepasa todo entendimiento esté sobre nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, y que ya no que eso haga que no nos preocupemos por lo que haremos mañana, Padre, sino que nos enfoquemos en agradarte a ti. Gracias, Padre, por lo bueno que has sido. Cubre a cada uno de mis hermanos que van a regresar a sus hogares. Cubre a cada mesa representada, a cada familia, Padre. También a los que estuvieron en la transmisión, Padre, que esta palabra llegue a ellos, Padre, que no quede como un saco roto, sino que, o como una semilla que no dé su fruto, sino que dé su fruto, que germine, Padre, y que nosotros podamos irnos desarrollando cada día más. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos gracias. Amén y amén. Bueno, amados, quedamos despedidos. Puede saludar a su hermano que tiene a su lado. Sin más que recordar, tenemos servicio.